Buenas tardes a todo el mundo que está en este momento viendo el video de nuestra Tecnicatura en Administración y Gestión Pública. Estamos retomando el ciclo con el módulo 8 de Gestión Pública y Administración de Programas. Este módulo va a estar a cargo del quien está hablando y va a estar también trabajado por el ingeniero Horacio Capanegra, integrante de la Cátedra de Administración Pública. Así que ustedes van a tener en esta filmación dos participaciones importantes de ambos y vamos a tratar de, en algunos casos, hacer comentarios para que realmente este módulo, que entendemos es uno de los módulos ejes de la propuesta académica que ustedes tienen y están desarrollando muy bien, entendemos que los contenidos y el punto de ligazón con lo que ustedes hasta ahora han estado analizando y estudiando es importante a los efectos de poder llegar con los últimos dos módulos al cierre de la Tecnicatura. Este módulo de Gestión Pública y Administración de Programa está imbricado íntimamente con aquel módulo que nosotros habíamos denominado de la Administración Pública y los sistemas racionalizadores. Recuerden que nosotros habíamos puesto énfasis en aquel momento en el hecho de que la problemática pública, la producción de los servicios públicos se encontraba en un dilema que era actuar en el medio de las demandas crecientes de la sociedad y dar respuesta a las mismas a través de los productos públicos. Justamente este tema, el tema de la producción de los servicios públicos y, por supuesto, la asignación de recursos que conlleva la producción de servicios públicos, es el tema de nuestra unidad, Gestión Pública y Administración de Programas. Hasta ahora nosotros estamos en un punto donde estamos reconociendo varios de los institutos que están dominando la administración pública. Este instituto, el de la Administración de Programas, es central. ¿Por qué decimos que es central? Porque cuando hablábamos de las condiciones de eficiencia y eficacia, que decíamos que era clave para poder introducir la modernidad en la gestión pública, justamente se va a dar en estos temas, en los temas que vinculan la gestión pública y la asignación de recursos. Recordemos que cuando hablábamos cuando ustedes han visto ya, cuando hemos visto el presupuesto, hemos visto inclusive la parte de proyecto, se ha hablado, y ahora nosotros tenemos que puntualizarlo en una medida mucho más fuerte, porque justamente es el eje que nos permitirá mejorar, trabajar y hablar sobre la asignación de recursos, es justamente el instituto del presupuesto. Acuérdense que el presupuesto, ya lo habíamos charlado en su momento con el contador de María y conmigo mismo, cuando hablábamos de los clasificadores, veíamos las distintas formas en que el gasto público era expresado. Pero nos faltó en aquel momento, a propósito por supuesto, un paso que es el tema de la asignación de recursos. La asignación de recursos, podemos ver un segundito en la placa, nosotros, el eje central, nosotros hablábamos, ¿se acuerdan? Las necesidades de la sociedad. Y, en el medio entre las necesidades de la sociedad y los recursos fiscales que sabíamos de alguna manera eran escasos, aparece el problema de la asignación de recursos. El gran tema de la asignación de recursos. La asignación de recursos significa nada más y nada menos que extraer de los recursos fiscales que el Estado capta de la sociedad, extraer recursos para volcarlo a la administración pública para que ésta produzca justamente los bienes y servicios. Y es claro que la producción de bienes y servicios, el objeto final es dar respuesta a las demandas, es decir, que como que el ciclo se completa. Podemos volver a imagen. Es decir, en donde aparece la demanda de la sociedad, el punto inicial. Siempre la historia comienza con la demanda de la sociedad. Demanda de la sociedad que es múltiple, compleja y que es conflictiva, o que puede tener aristas de oposición, no necesariamente son demandas que son sumables, ya lo hemos charlado a esto.
Y esa demanda es digamos, dirigida hacia el ámbito público. Y el ámbito público tiene la gran tarea justamente de los recursos que han sido captados de la sociedad, volcarlos en términos de bienes y servicios, porque solamente los bienes y servicios son los que dan respuestas o que pueden dar respuesta a la demanda de la sociedad. Entonces, fíjense ustedes que tenemos dos elementos centrales en esta unidad, que es lo que ustedes van a ver por supuesto en el video, en el transcurso del video, y sobre todo en el cuadernillo y en la bibliografía que nosotros le vamos a adjuntar, y por supuesto después las consignas que van a tener que trabajar, pero van a ver que todo gira alrededor de estos dos temas. Es decir, el tema inicial, asignar recursos. Y asignar recursos significa asignarlos bien. Asignar recursos significa asignar bien los recursos. Y luego viene el tema de la producción. Asignar recursos es para producir bienes y servicios, porque con la producción de bienes y servicios el Estado, la administración pública, el sector público, el nombre que le queramos dar, el gobierno, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos en las clases iniciales, toda esta forma de encarar la respuesta pública? A través del producto público da respuesta nuevamente a aquello que dio origen y sigue el circuito. Puede ser que el producto público no dé respuesta a la demanda de la sociedad y va a haber nuevamente nuevas demandas o crecientes o complejas o de alguna manera, digamos, es la alerta la alerta central sobre la asignación de recursos. Entonces, estamos parados en este tema, asignar recursos. Hoy por hoy, la asignación de recursos, el instituto, el instrumento o la mecánica que tiene el Estado es el instrumento presupuestario. A través de él va a haber todo lo eficiente y todo lo eficaz que el producto público pueda salir. O sea, no hay mucha otra alternativa. Por lo tanto, todos los ojos van a estar puestos sobre la asignación de recursos. Nosotros hablamos de que en realidad existe una metodología, existe un sistema, una percepción que se denomina presupuesto por programas o programación presupuestaria, que tiene una serie de ejes que nosotros los tenemos que puntualizar en este momento. Es decir, la estructura de la presentación y cómo se engarza esto dentro del esquema de la asignación de recursos. Nosotros vamos a ver en realidad esta unidad dos problemáticas. Una va a ser la programación presupuestaria o presupuesto por programa y el presupuesto base cero, que de alguna manera también va a estar a cargo del ingeniero Horacio Capanegra, pero que son dos metodologías que abonan a este tema de la mejora en la asignación de recursos. Todo es, digamos, todos los cañones apuntan allí. Es que usted dirá, uy, qué insistente que es, pero es que allí justamente nacen la posibilidad de dar respuesta a la demanda de la sociedad o por el contrario, nace la agudización de los problemas. Cuando el Estado no da respuesta adecuada, evidentemente la sociedad va a tener una respuesta negativa frente al rol del Estado y sobre todo que las demandas se van a crecer y se van a complejizar. Entonces, fíjense en que a nuestro entender, es casi el corazón, el nudo neurálgico de la problemática de la administración pública. Entonces, asignación de recursos, tratar de hacerlo eficiente y eficazmente. Pasemos a la segunda placa. Fíjense que nosotros hablamos de asignación de recursos. En realidad, cuando hablamos de asignación de recursos, estamos hablando de un componente de planificación, que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. Pero sobre todo y específicamente, fíjense que hablamos de mejora de los resultados de la gestión pública. Y esta atención en los resultados es el punto, digamos, central de la propuesta. Hablar de los resultados de la gestión pública. Y por supuesto, nosotros colocamos allí que asignar recursos también tiene que ver con la creación de conciencia en los costos, porque ya todos sabemos que el componente de costos es neurálgico central. Ya no existen recursos suficientes, perfecto, no existen recursos suficientes como para atender las múltiples demandas que cada vez son mayores. Y no solamente estamos hablando de las demandas, nosotros podemos hablar de demandas esas que son notorias, las demandas donde la sociedad se expresa públicamente, sino hablemos de todas las demandas que la sociedad, digamos, en silencio está demandando, como es los servicios esenciales, la seguridad, la salud, la educación, la justicia. Eso está. Puede haber demandas puntuales particulares, pero claramente esa es una de las demandas reales que hoy están dirigidas al mundo público. Por lo tanto, fíjense, asignar recursos hemos visto dos componentes, resultados y costos. Y sobre eso nosotros vamos a empezar a cabalgar. Veamos la siguiente placa.
Lo que quería, sí, por favor. Lo que quería aclarar en conclusión, que el presupuesto de por sí no es una herramienta mágica que por sí solo va a resolver los problemas, sino en la medida que el presupuesto sea utilizado como una herramienta para resolver las demandas de la sociedad, va a ser estratégica. Y en la medida que sea utilizada solamente para justificar los problemas de la oferta que tiene el Estado para con la sociedad, va a terminar siendo una herramienta totalmente formal, administrativa, que va a perder trascendencia en el tiempo y no va a servir como una herramienta de planificación. En conclusión, el poder político tiene que tener conciencia de que esta herramienta es vital para optimizar la asignación de recursos y definir de manera estratégica la toma de decisiones a través de esta herramienta de planificación. No, está muy claro. Yo creo que este es el punto central de la propuesta cuando hablamos de la programación. Así que acá no hay magia, no existe magia. Existen actitudes, voluntad y sobre todo la posibilidad de trabajar con instrumentos que permitan mejorar la asignación de recursos. Si eso no se visualiza, vamos a tener un producto público que da respuesta parcial a la demanda de la sociedad, pero con enormes dosis de ineficiencia y de ineficacia. Entonces, hoy ya no se permite, hoy la sociedad no puede darse el lujo, con la magnitud de las demandas y con los recursos escasos, no puede darse el lujo de ser ineficiente e ineficaz. Por lo tanto, pero no hay magia, porque podemos tener tal vez una mala política y luego ver un programa ajustado a la mala política. Entonces, es claro de que, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es central que exista un pensamiento estratégico sobre los problemas de la sociedad y una conducción del Estado que permita, que de la asignación se llegue a esos objetivos. Es decir, que los objetivos que plantea el poder político es central en esta historia. O sea, no es que la magia que dice el ingeniero Campanella es que no se van a solucionar los problemas de la sociedad porque tengamos afiatado tal vez algún instrumento tecnológico. No es así. Por supuesto, comparto absolutamente lo que él está sosteniendo. Nosotros, en esta línea de trabajar en la asignación, hablar de resultados y hablar de costos, aparecen dos conceptos. Por eso yo les decía, ir un segundo a la placa, dos conceptos que ustedes lo van a ver repetidamente en todo el cuadernillo, en la bibliografía y prácticamente en toda esta unidad. ¿Qué es el concepto de insumo y el concepto de producto? Que ya ustedes lo han visto, tal vez en una parte lo han visto en economía, lo han visto en parte en proyectos, pero que ahora en términos presupuestarios adquieren una relevancia central. El trabajo sobre los insumos, la detección, la cuantificación y por supuesto el costeo de los mismos es central. Y por supuesto la identificación y cuantificación del producto también es central. Volvemos a la imagen, es decir, que nosotros vamos a trabajar, fíjese cómo estamos avanzando, estamos avanzando de la asignación, resultados, costes. Ahora vemos concepto de insumo y producto. Insumo y producto que va a disparar, por así decirle, un abanico de instrumentos, de elementos de medición, de componentes que van a permitir que el que toma decisiones mejore la toma de decisiones. Porque acá estamos hablando de que asignación de recursos, estos son instrumentos que mejoran la asignación de recursos. No es la asignación la establece el poder político, el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Ellos son los que deciden qué obra hacer, cuánto de educación, qué educación, cuánto de salud o qué salud. Pero para que eso sea posible, para que esa decisión sea de esa naturaleza, tiene que estar el instrumento diseñado bajo esta concepción. Si no hay, una clarificación de los insumos y de los productos, mal puede hacer el poder político, por más conciencia que tenga, por más conocimiento que pueda tener de la realidad, pueda realmente optimizar la asignación de recursos. Tiene que estar perfectamente determinada en la propuesta presupuestaria estos componentes, los insumos y por supuesto los productos. Ahí ustedes van a ver en la placa que decíamos, en la placa anterior decíamos diferenciar gasto en insumo de costo en insumo. Volvemos. ¿Por qué decimos esto? Porque en el presupuesto va a haber una permanente, si podemos volver a la imagen, seguimos. A la imagen, le decíamos nosotros de que la idea de gasto en insumo es la idea del presupuesto tradicional. Nosotros no olvidemos de que hablar de programación significa mejorar el presupuesto tradicional.
hablar de asignación de recursos significa mejorar eso. Por eso hablamos de insumos, hablamos de productos, y vamos a hablar de indicadores. Es decir, y vamos a hablar justamente de la estructura de un programa presupuestario, que es lo que a nosotros nos va a permitir justamente desandar este camino, para que el insumo esté clarificado y que esté, digamos, consumido. Por eso nosotros hablamos de que hay un gasto en insumo y un costo en insumo. El gasto en insumo es cuando se compra, que es el presupuesto tradicional. Se compraron tantas dosis de vacuna y el presupuesto tradicional refleja justamente esa compra y ese gasto. Pero puede ser que esas vacunas no han sido colocadas todavía porque el plan de vacunación se postergó 6 meses después. Y el costo en insumo es cuando es aplicado. Y ahí comenzamos a trazar una línea separadora muy clara entre la vieja visión y la nueva visión, en donde ya no nos van a interesar los costos, los gastos en insumos, porque el que atiende la caja pública le interesa saber cuándo tiene que pagar. Eso es cierto. Pero el que tiene que tomar decisiones respecto al qué hacer, tiene que saber cuál es el costo del insumo, es decir, cuál va a ser el insumo exactamente utilizado. ¿Cuál es la planificación de los insumos a ser utilizados en un determinado periodo? Y ese dato va a cambiar nuestra forma de percepción de lo que es la gestión pública, porque vamos a estar trabajando en elementos consumidos, no en elementos gastados. Y parece pequeño, pero es como cruzar el Jordán. Es enorme esa diferenciación. Saltarnos para toda la administración pública en Argentina, en la provincia de Santa Fe, en el gobierno nacional, pasar de la visión financiera a la visión física, a pesar de que hay muchos intentos y por supuesto todo muy valioso y todos están trabajando en esa línea, en donde aparece el tema de los resultados, que es lo que nosotros tenemos que ponderar: resultado, producto y costo. En esa línea tenemos que trabajar. Entonces, pero ese salto de lo financiero a lo físico es enorme. Cuesta a la organización pública, digamos, al mundo de la oferta, pensar lo que hace en términos de producto. En términos de producto, que den respuesta a la demanda de la sociedad. Entonces, por eso me parece importante que nosotros ya tengamos esos conceptos. Van a ver después también en el resto del cuadernillo y en los ejercicios que nosotros vamos a ir transmitiéndole a ustedes y en la biografía complementaria, de que esa dupla, insumo y producto, en realidad la vamos a unir. Van a andar mucho tiempo juntos. Y ese mucho tiempo juntos significa que vamos a tener que plantear relaciones de insumo-producto, las famosas relaciones de insumo-producto, que es la vinculación directa entre la unidad de producto, la producción de los servicios públicos y la cantidad de insumos que se requiere. Por supuesto, cantidad, calidad y número. Y eso tiene que estar determinado. Y fíjense en que esa relación de insumo-producto en realidad nos va a llevar a nosotros a que rescatemos la idea del proceso productivo, que hoy en la administración pública es como que va de suyo. O sea, está la tarea de los expedientes, pero no hay un reconocimiento ni de la función de producción, ni hacer resaltar todo lo que tiene que ver con respecto a la forma de producir los bienes. Porque allí hay un enorme componente que tiene que ver, ya lo vamos a ver en el presupuesto base cero y lo vamos a ver también en el presupuesto del programa, de que ahí es el punto que hay que trabajar y mucho. Y por supuesto, vamos a tener que trabajar también con el concepto de calidad, porque acá no hablamos de producto, cualquier producto, tiene que ser un producto ajustado a la demanda de la sociedad y a los recursos disponibles. Porque la función de producción tiene que ver también con las tecnologías disponibles. Si uno tuviera los recursos duplicados, podríamos tomar una tecnología de máxima potencia y el producto mejorado en calidad y cantidad. ¿Me entienden? Así que no es que todo es factible. Todo es mejorable. Va a haber un producto público. Tenemos que hacerlo en las mejores condiciones con esa magnitud de recursos. Tiene que ver la máxima cantidad de productos con esa cantidad de recursos. Y ese es el dilema que tenemos que trabajar de acá en más todos los administradores, los funcionarios, los empleados. La sociedad ya está planteando permanente y sistemáticamente que se muestren los costos, que se relacionen los productos con los insumos. Nosotros veamos segundo la placa, esa placa. Vamos a ver sistemáticamente también ustedes van a ver en el cuadernillo
que vamos a diferenciar tipos de productos. Ya ahora trabajando sobre la producción, hablando del producto público. Es cierto que el programa, el presupuesto por programa, en realidad va a trabajar con lo que se llaman productos, centralmente sobre productos terminales. Pero no es que va a omitir productos intermedios, no, por supuesto, va a tener que también expresarlo. Pero tenemos que reconocer que los productos terminales son aquellos que van a permitir dar respuesta a la demanda de la sociedad. Es decir, que ese es, por así decirlo, podemos pasar nuevamente imagen, por así decirlo, el corazón. Es decir, que el producto terminado, es decir, el servicio público producido, es realmente en el cual va a reflejar el sentido central de la asignación de recursos. Tiene que haber un despeje de lo que significarían procesos para que quede perfectamente determinada cuál es el producto que cada repartición, cada unidad, por eso ustedes van a ver ejercicios que nosotros van a estar en la guía y que nosotros vamos a estar también incorporando mientras dure este mes de desarrollo de este módulo 8. Ustedes van a tener sucesivamente trabajos con la guía y también nosotros vamos a trabajar a través de la plataforma, le vamos a indicar ejercitaciones sobre los conceptos, sobre las categorías y sobre la práctica que ustedes están teniendo ya actualmente y sobre lo que han trabajado también para el encuentro presencial. Acuérdense que ese documento que ustedes elaboraron para el encuentro presencial era el primer camino en que nosotros introducimos para justamente incorporar estos conceptos, los conceptos de insumo, los conceptos de costo, los conceptos de resultado, bueno, del producto terminal, del producto intermedio. Empezamos nosotros a complejizarlo, pero que va a permitir empezar a separar los componentes y los conceptos. Acá nosotros me parece importante que ustedes tengan una idea global de lo que es esta forma de mejorar la asignación de recursos, como es la programación presupuestaria. Se mejora la asignación a través de una buena programación. Se mejora. No es la magia. No está Harry Potter acá. Eso no existe. Afuera de nuestra historia. Acá existimos nosotros, los agentes, con voluntades, capacidades y la decisión política. Es una mezcla de cosas, pero que tiene que estar, todos encolumnados en la vocación de mejorar la asignación de recursos. Entonces, esta metodología requiere que se separen, que se diferencie lo que es el producto terminal del producto intermedio. Producto intermedio, que nosotros lo vamos a definir claramente, que son aquellos productos que va a utilizar las reparticiones públicas para producir el producto terminal. El producto terminal, aquel que da respuesta a la demanda de la sociedad. Es sencillo. Uno después lo va complejizando para ver si está terminado, si está acabado, está en proceso, si es directo o indirecto. Pero lo que importa es, hay un producto que da respuesta a la demanda de la sociedad. Y hay un producto que también genera la administración que es utilizado para la propia administración, ya sea para los prestadores de servicios a la sociedad o para la estructura pública que produce insumos en general. Es decir que, pero vamos a tener que separar estas aguas. Por eso ustedes en los ejercicios van a ver, digamos, alumnos que están trabajando o que tienen posibilidad de tener información sobre áreas productivas y alumnos que están trabajando sobre áreas que son internas o intermedias, y ambas van a tener distintas tareas que realizar, van a tener distinta información que suministrar, y esa es, y por supuesto en la medida en que nosotros luego socialicemos, porque en este módulo la información que vamos a ir generando de los distintos de las distintas aulas que incorporen ejercicios de diferentes realidades, nosotros la vamos a colgar, aquellas que estén perfectamente determinadas, la vamos a colgar en la plataforma como modelo para que todo el mundo, digamos, tenga posibilidades de encontrar, digamos, respuesta a esta forma de asignar recursos y sobre todo en determinar los mecanismos de asignación de recursos a través del presupuesto. Yo quería simplemente aclarar respecto, cuando se habla de un producto terminal hay que pensarlo, quién es el destinatario final como cliente externo de la administración pública, como beneficiario final de ese producto, llámese un alumno, una persona vacunada, una persona que recibe seguridad, una persona al cual se resuelve un juicio o algún conflicto judicial, mientras que los productos intermedios tienen que ver con lo que entrega un organismo público a otro cliente interno que vendría a ser otro organismo público. Entonces tiene que quedar bien claro para diferenciar a la hora de distinguir un producto intermedio de un producto final o terminal, cuál es el destinatario final.
Muy bien, sí, correcto. Fíjense que cuál es nuestra insistencia. Nuestra insistencia, que la van a ver ustedes en el desarrollo de toda la guía, van a ir viéndola sobre todo en el aspecto que tiene que ver con la ejemplificación y con las consignas, que esta separación entre productos, digamos, terminales y productos intermedios va a tener impacto en la propia estructura organizativa. Hay organizaciones diseñadas para producir este tipo de bienes, unos intermedios y otros finales, y por supuesto con racionalidades diferentes y por supuesto también con costos diferentes. Sobre ambos hay que trabajar, pero es importante reconocer que van a tener que haber metodologías diferentes, porque van a ser organizaciones diferentes y sobre todo porque en muchos de ellos no va a haber tantas posibilidades de identificar a los productos y mensurar y sobre todo encontrar indicadores representativos del producto. Entonces, allí vamos a encontrar nosotros nuestro nivel. Por eso nosotros, fíjense, asignar recursos, programa, presupuesto por programa, presupuesto por base cero y medición. Es como un hilo conductor que van a encontrar ustedes en la guía. Asignar recursos, programación, presupuesto base cero, instrumento e instituto de medición de los resultados. Y entonces es clave, porque dijimos nosotros en su momento, ¿se acuerdan? Al comienzo de este video, resultados y costos, resultados. Tenemos que identificar los resultados, tenemos que identificar la gestión. Nosotros hablamos de gestión pública y administración de programas. Los administradores de programas, quienes sí son los que producen el producto público, es muy importante que en la forma de diseñar la asignación de recursos hayan incorporado estos indicadores. Tienen que estar expresados, porque si no, luego no es posible. Sin la medición de resultados no va a ser posible luego medirlo. Y si no existen resultados identificados, no va a ser posible asignar recursos óptimamente. No hay resultados. Simplemente va a haber reparticiones que demandan recursos, tantos millones de pesos. Entonces el resultado es central. Por eso todo nuestro esfuerzo, digamos, por eso inclusive cuando veamos la última unidad, que nosotros estamos hablando en realidad lo que hemos denominado en el programa el pensamiento weberiano y la nueva gerencia pública, justamente tiene que ver con este aspecto, el aspecto de resultados. Nosotros estamos preparando el terreno, pero ya sabemos que hay una metodología y sabemos que además es factible y necesario que los resultados estén cuantificados. ¿Cuál es la estructura de un programa? ¿Cuáles son los elementos que van a permitir justamente estos elementos? Esta identificación del insumo, fíjense en insumos, costos y productos resultados. Insumo, costo, producto, resultado. Hay 4 componentes. Programas, también los autores van a ver, la bibliografía que nosotros hemos suministrado habla de su programa. Nosotros vamos a hablarle centralmente de 4 elementos: programas, actividades, proyectos y obras. Esa es la estructura de aproximación a la mejora en la asignación de recursos. El programa aparece como el punto neurálgico de la asignación de recursos. Podemos ir a la placa para ver un resumen del concepto. Fíjense que el programa está definido como el proceso de producción de un producto terminal. En realidad, hay muchos autores que prefieren hablar, en vez de hablar de programas presupuestarios, prefieren hablar de la vieja idea del servicio público, como que es más conveniente, como que es menos tecnocrático y que a veces la idea de programa no se alcanza a comprender claramente qué es lo que hay ahí adentro. Pero es cierto que la idea de programa o la idea de servicio público nos están hablando a nosotros del acercamiento entre la necesidad, el objetivo y el resultado. Podemos volver a imagen. Es decir que, fíjense, el concepto de programa concentra el concepto de programa o de servicio público los elementos centrales que nosotros hemos mencionado. Venimos hablando y batallando. Tiene que estar dimensionada la necesidad. Si no está dimensionada la necesidad, va a ser muy difícil hablar de asignación de recursos. Fíjense en qué dato. Tenemos que dimensionar la demanda dirigida al mundo público en todos los órdenes, y acá inclusive esta demanda va a valer para
como decía acá el ingeniero Capanera, nos estaba acotando muy bien el hecho de los servicios internos de la administración. Tiene que dar claramente expresada la demanda. Nosotros nos gusta hablar de la administración orientada hacia la demanda, como que la demanda tiene que orientar todo, la asignación de recursos y la propia organización pública. Por lo tanto, en el programa tiene que estar concentrado este concepto: necesidad pública cuantificada, necesidad dirigida hacia la repartición pública. Tiene que dar claramente identificado el objetivo. El objetivo, y acá es político, el objetivo, es decir, si el gobierno decide construir 10.000 viviendas para sectores de recursos escasos, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Hay una demanda dirigida al sector, al Estado, y el poder político decide qué parte de esa demanda va a ser cubierta por el Estado. Y entonces el programa va a ser diferente al proyecto base cero, que es un procedimiento que nosotros lo hemos definido como de abajo hacia arriba. Acá lo decimos que el programa presupuestario es de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuantificada la demanda y planteado el objetivo, viene la asignación de recursos. En ese orden, ¿no? Si nos salteamos, evidentemente ya entramos a generar algún tipo de conflicto. Es decir que un programa tiene que quedar concentrado un producto público, una demanda, respuesta al objetivo. En eso juega el programa y va a tener dentro de sí actividades, proyectos y obras. ¿De qué se integra un programa? De estos tres componentes. El programa es la unidad central, el programa del servicio público, respuesta a la demanda de la sociedad. Es una gran unidad de apropiación de recursos. Tiene que haber una justificación a través de actividades, fíjense en actividades, proyectos y obras, justificación en términos de resultado, en términos de producto, porque el producto del programa es el que da respuesta a la demanda y, por supuesto, al objetivo. En ese orden nos estamos moviendo. Ya nos hemos salido de la visión financiera. Va a estar presente porque los costos es la visión financiera y el programa requiere costos. Por supuesto requiere costos. Hay que comprar insumos, hay que pagar los insumos. Entonces, no es que hemos desplazado la visión financiera a un salón extraño, no, está puesto, pero hemos incorporado un nuevo eje, el eje del resultado, el eje de lo físico, el eje del relacionamiento entre la producción y los costos. Es el hecho inédito. Nosotros vamos a tener que trabajar con eso. En la guía y en los ejercicios vamos a trabajar con eso, con resultados, con indicadores, entre costo, insumo y objetivo. Veamos la siguiente placa. Veamos allí, está el concepto de actividad. El gran concepto de actividad, que dice que en realidad la actividad también atrae recursos reales y financieros. Y con la actividad se van a comenzar a producir los productos intermedios. Y ahí ustedes van a ver cómo el presupuesto, esta metodología, se abre y distingue entre actividades específicas, aquellas que con su cumplimiento se obtiene el producto terminal, actividades comunes y actividades centrales. Porque en la administración pública está la tarea, el rol del ministro, de las secretarias y de los funcionarios políticos que, digamos, su tarea es para todas las actividades públicas dentro de su ministerio, por lo tanto, va a estar considerada como una actividad central. Y actividades comunes son aquellas que pueden tocar a más de un programa, pero no a todos. Y esto va a ser importante porque tiene un costo. Y vamos a tener que también hacer un esfuerzo para identificar cuáles son esas actividades, porque también tienen insumos y van a finalmente disputar los escasos recursos. Va a haber recursos, fíjense, para abonar las actividades centrales, para pagar las actividades comunes y para abonar los costos y los insumos de las actividades específicas. Y con la totalidad va a aparecer la actividad que permite empezar a obtener productos intermedios, que son los que van a permitir en su sumatoria la obtención del producto final. O sea que fíjense que tenemos que despejar una tarea primero de desagregar y luego agregar. Desagregar para poder costear e identificar resultados. Costeo y resultado. Y a medida que nosotros vayamos integrando, vamos a tener resultados que impactan a los objetivos que claramente están expresados por el poder político. Veamos la siguiente diapositiva. Ustedes ya han visto con el contador Francisco Sobrero el concepto de proyecto. Acá
lo estamos viendo desde el punto de vista presupuestario. Ya saben lo que es un proyecto, ya sabemos que es una inversión real y por supuesto requiere recursos, asignación de recursos, para producir un bien de capital, y que una vez producido el bien de capital van a poder producir los bienes y servicios objeto del proyecto y dar respuesta a la demanda de la sociedad. Eso está, y nosotros también lo vamos a tener que tipificar. Y la otra diapositiva, nosotros hablamos de las obras, o sea, proyectos y obras, que son los componentes dentro de un proyecto, pero que también pueden actuar de forma independiente, pero no produciendo un producto. No alcanzan ellos cada obra a producir el producto del proyecto, pero sí pueden atraer recursos en forma individual. Y nosotros tenemos posibilidades de asignar recursos por obras, por proyectos y por actividades y por programas. Cerremos un poco esta volvemos a imagen un segundito antes de ver un par de diapositivas para cerrar esta primera gran introducción de esta problemática de la asignación de recursos y sobre todo la gestión pública y la administración del programa. Ya estamos viendo de que nos estamos metiendo en la administración de la producción de los servicios públicos y cómo deben estar expresados esa producción de servicios públicos para que logre atraer recursos, para que el poder político pueda decir: este programa es el que permite alcanzar los objetivos y el que logra con las condiciones de eficiencia y eficacia lo que el gobierno quiere obtener. Por lo tanto, está muy claro de que nosotros ya tenemos el instrumento va a ser el programa, el presupuesto del programa, el presupuesto o la visión de los servicios públicos, donde aparecen estos componentes. Luego vamos a ver en el segundo bloque una metodología complementaria a esta, que es la del presupuesto base cero, que también está establecido en la guía, que vamos también a tener ejercicios que nos permitan a nosotros ver cómo opera esta metodología, pero que claramente ambas metodologías abonan a este concepto que nosotros hemos puesto desde el comienzo de la clase, que es de este video, como síntesis del módulo 8, que es el pasaje de la demanda, de la asignación de recursos, de la programación de recursos, del costeo y de la determinación de resultados. Estos dos componentes, cerramos acá con esto un minuto más, estos dos componentes que hemos expresado hasta su momento, costos y resultados, nos van a disparar toda una franja complementaria e incluida en ambas metodologías, tanto en el presupuesto del programa como en el presupuesto base cero, como es la medición de los resultados, la medición de la gestión pública. Es decir, como que estamos parados en la siguiente manera: la asignación de recursos es previa, es una discusión previa. Hemos presentado aquellas acciones públicas que optimicen los objetivos del poder político y los recursos escasos. Eso es previo, pero luego viene la acción, la ejecución. Y si en la ejecución tenemos expresado cuáles son estos componentes de costos en términos de insumos y tenemos expresado los resultados, podemos medir la gestión, y sirve para el que toma decisiones y sirve también para el gerente público. El gerente público también tiene que tener elementos que le permitan ir viendo cómo marcha su optimización, cómo marcha su gestión, si los resultados alcanzados son los que estaban previstos, si los costos utilizados son los que habían sido planificados y presupuestados, si realmente la producción física es la que se había previsto en calidad y cantidad. Es decir, la medición va a ser un capítulo relevante y central. Fíjense, nosotros terminamos acá, tenemos programación, asignación de recursos, costos, insumos, resultados, medición. Sobre eso nosotros es nuestra propuesta de trabajo para que nuestro módulo 8 pueda completarse. Así que ahora hacemos un pequeño descanso y pasamos inmediatamente a la segunda parte del módulo. Hasta luego.